Este es su programa, Hazme Instrumento de tu Paz. Pues ya estamos en este mes de marzo, preparando todo lo necesario para vivir este tiempo de Cuaresma, vivir este tiempo de meditación, de reflexión. Ya lo habíamos platicado el programa anterior. Hablábamos un poquito ahí de la Cuaresma, hablábamos un poquito de cómo va a ser este seguimiento, cómo va a ser este camino que vamos a ir haciendo a lo largo de estos 40 días. Y nosotros también aquí en el programa, pues queremos propiciar, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad para que tengamos herramientas y podamos hacer un mini retiro, ¿cómo llamarle? Una reflexión en casa. Por eso ustedes van a ver que estos programas estarán como en un tono más bajo, ¿no? Estarán más dedicados a la meditación, a la reflexión, porque como ya lo explicábamos hace 8 días, el camino de la Cuaresma es un camino gradual, es un camino de subimiento, ¿no? Es un camino de ir subiendo, de ir en escalada. Piensen ustedes en alguien que sube muchos escalones, piensen ustedes en alguien que se empeña por subir una montaña, o aunque sea un pequeño monte, pues produce un cansancio, produce fatiga, se piensa en desertar, se piensa en ya no continuar. Eso es la Cuaresma. Eso es la Cuaresma. Vamos a retomar un poquito ya lo que decíamos, porque ustedes vean que de ahora en adelante, pues nuestros programas tendrán este toque, al menos en esta Cuaresma. Ustedes ya verán, si Dios nos permite, llegar a la Pascua. Será toda una explosión de fiesta, será todo un hablar, de un revivir, de un resucitar, de ser personas nuevas, pero todavía no llegamos allá, todavía no estamos allá, y ojalá que no pretendamos pensar que se llega a ese estado únicamente pues por el hecho de dejar pasar el tiempo. Fíjense, les pongo un ejemplo. Es como si dijéramos, piensen ustedes en la noche de la vigilia pascual, ¿se acuerdan? Que ese es el nombre correcto. Ya lo iremos meditando con el paso del tiempo, pero ahorita únicamente doy así como flashazos, como algunos tips, algunas cosas. No le llamamos misa de gloria, ¿verdad? Ni es que ese día se abre la gloria. Esa es una reflexión muy, no quiero utilizar la palabra pobre, pero es muy básica. Es muy básica. Eso es algo para, no sé, para los niños del catecismo, eso es algo para las personas que van a misa muy, muy, muy rara vez. Nosotros que queremos hacer este camino, nosotros que hemos venido escuchando el programa a lo largo de todo un año, nosotros que de alguna manera vamos conociendo un poquito más por lo que aquí se dice, por lo que yo estudio en el grupo bíblico, por el servicio que yo presto en la parroquia. Es decir, yo que tengo más herramientas, pues yo no me puedo conformar con decir la misa de cuando se abre la gloria. No, es mucho más que eso, es mucho más que eso, ¿no? Es una vigilia, piensen ustedes ya en no dormir, piensen ustedes en estar alerta, piensen ustedes en esta oscuridad de la noche, piensen ustedes en el frío de la noche, piensen ustedes en este sentimiento de sol, piensen ustedes cuando vamos a un velorio en la noche, piensen ustedes en este sentido, por ahí va la vigilia, y de repente aparece una gran luz, que de momento no se distingue, ¿no? Pero aparte es una luz que transmite calor, aparte es una luz que hace estremecer, pero ya no de miedo, sino como de expectación, hasta que llega, ¿no? El estallido, por así decirlo, de la resurrección. De eso lo iremos hablando conforme pasa el tiempo. Estos programas serán únicamente de meditación. Pondremos cantos adecuados mientras vamos a un corte. Los seguiremos leyendo en los saludos y todo eso, pero de alguna manera será un programa más de meditación, más de contemplación. Dejaremos preguntas al aire. Todos estos jueves de la Cuaresma, para poder llegar, como ya lo decíamos hace rato, a esta explosión de la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Lo veremos poco a poco. Por eso decía yo
entonces que yo no puedo pensar que llegaré a esta explosión de la Pascua, yo no puedo pensar que soy una persona resucitada, renovada, yo no puedo pensarlo por el simple hecho de que dejé pasar el tiempo. No falté ningún domingo a misa de esta cuaresma, no falté ningún domingo a misa. Es más, hasta me confesé, y entonces creer que por cumplir esos dos requisitos, en automático, yo ya llegué a la resurrección. Es algo más. Es algo más. Ya lo explicábamos en el programa anterior. Todo este camino, todo este ir avanzando hacia la Pascua, hacia el encuentro. Y ya lo ejemplificábamos. ¿Se acuerdan ustedes que poníamos estos 5 evangelios que nos acompañarán en toda la cuaresma? Ustedes ven que en el tiempo ordinario, ustedes ven que en algunos otros momentos los evangelios cambian. Por ejemplo, estamos en el ciclo A, ya lo comentábamos también la vez pasada, ciclo A, ciclo B, ciclo C. Estamos en el ciclo A y estamos meditando el Evangelio de Mateo. Sin embargo, en estos tiempos fuertes, ya lo decíamos, prácticamente se repiten los evangelios precisamente para profundizar en este camino, en este seguimiento de espiritualidad. Y entonces es así que, ya lo veíamos la vez pasada, tenemos el evangelio de las tentaciones en el desierto, que es el mismo que escuchamos el miércoles de ceniza. Por eso lo tratábamos en el programa anterior. Ahora hablaremos de la transfiguración. No son evangelios escogidos así al azar, ¿verdad? Pues ahora agarra o a ver, ahora porque parece que combina más. No, es todo un programa de crecimiento, es todo un programa cuaresmal. Es todo un programa que nos ayuda a meternos en nosotros mismos. Piensen ustedes en esta frase que dice el hijo pródigo. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo, ahí en el Evangelio de Lucas, dice que malgastó la fortuna de su padre, que en el país donde él vivía empezó a pasar necesidad, que alimentaba a puercos, que se quería alimentar con la comida que les daban a los puercos y no dejaban? Y viene toda esta historia dramática, viene toda esta historia, cómo el joven busca soluciones, ¿no? Se mete a trabajar, quiere robar incluso la comida que le dan a los animales. Es decir, en su mentalidad él empieza a buscar soluciones y no pasa nada. Y lo dice ahí, por ejemplo, la traducción de la Biblia de Jerusalén, algunas Biblias más especializadas en el lenguaje, tiene una frase que es fundamental en este Evangelio del Hijo Pródigo. Dice, y entrando en sí mismo. Cuando él empieza a ver todo esto, no pasa nada, Él sigue alimentando puercos, él sigue lamentándose de su pobreza, no pasa nada. Hasta, como dice el Evangelio, hasta que él se sienta, dice, y entrando en sí mismo, dijo, me levantaré. Es que eso es lo fundamental. Bueno, la parábola del hijo pródigo es una joya literaria, teológica, espiritual, pero esto es una parte importante, precisamente, es una gran riqueza de este evangelio. Esta frase que dice el joven, cómo San Lucas cuando escribe, lo hace con toda la intención del mundo. Dice, todo es un caos, todo es desorden. Piensen ustedes, incluso ahorita es muy forzado, pero piensen ustedes cómo se narra la creación en el Génesis. Todo es caos, todo es desorden, y queda el joven abatido. Cae por tierra, abrumado. No tiene fuerzas de levantarse, de caminar, de seguir adelante. Eso lo podríamos interpretar, estas mismas palabras lo podemos interpretar de mil maneras en la vida de muchos de nosotros. ¿Cuántas veces me he quedado sentado? ¿Cuántas veces ya no he tenido ganas de levantarme? ¿Cuántas veces me siento abrumado? ¿Cuántas veces experimento que todo a mi alrededor es un caos? Dice, y cae. Y en medio de la tristeza, en medio de la soledad, dice, entra en sí mismo. Entra en sí mismo. Y es entonces, entrando en sí mismo, que puede decir esto. Me levantaré. No sé si se alcanza a ver toda la riqueza espiritual que encierra este relato, al menos en este pequeño fragmento que estamos meditando. Es un poquito eso la cuaresma, Es un poquito eso la cuaresma. Tú podrás decir, bueno, es que mi vida no está abrumada, mi vida no está acabada, tengo planes, parece que algunas cosas van a funcionar. Estamos hablando de la relación con Dios.
Estamos hablando de lo que significa vivir plenamente. Estamos hablando de eso. Entrar en sí mismo. Yo me llevo padrísimo con el papá de mis hijas, por ejemplo. Yo me llevo fenomenal con mi compañero. Pero yo quisiera estar casada por la iglesia. Yo quisiera invitar a esta relación que es tan padre, esta relación que es tan armoniosa, en esta familia que hemos logrado, yo quisiera invitar a Dios como el sostén principal de esta familia. Eso es entrar en mí mismo. Yo me siento muy a gusto como fraile, yo me siento muy a gusto como religiosa. Me encanta esto que estoy viviendo, me encanta esto que estoy haciendo, pero lo hago para que me nombren director de la escuela, lo hago para que me nombren párroco de tal parroquia, lo hago para que me nombren superiora, y lo haces bien. Pero ahora quiero hacerlo por la gloria de Dios, para que su nombre sea propagado, por que mi ejemplo, mi testimonio, mi esfuerzo, mi caminar, sea un transmitir el nombre de Dios. Eso es entrar en uno mismo. Eso es entrar en uno mismo, depurar. Yo me hice catequista, yo me hice ministro extraordinario de la comunión, pues porque me sentía solo, porque estoy jubilada, porque me siento abandonado por mis hijos, casi no me visitan. Y pues bueno, para no estar de ocioso, de ociosa, para querer responder en algo, pues quise ayudar a la gente, a los pobres, a los más necesitados, a los enfermos, y por eso me metí. Está bien. Está bien, haces mucho más que otras personas, pero habría que depurar esta intención para que la intención sea lo más recta posible. Yo quiero configurarme con Cristo. Yo quiero encontrarme con Cristo. Yo quiero tener una relación personal, una relación transparente con Jesucristo. Es un poquito eso, entrar en sí mismo. Volvemos a lo mismo, no porque mi vida esté acabada, ¿verdad? No porque mi vida esté en declive, sino porque quiero tener una relación auténtica. Y tiene mucho que ver con lo de hoy, ¿eh? No sé si se alcanza a ver aquí, sí se alcanza a ver, el que no ve soy yo. La transfiguración del Señor. Vamos a explicar eso. Yo quiero encontrarme con Cristo transfigurado. Yo quiero encontrarme con Cristo resplandeciente. Yo quiero encontrarme con Cristo resucitado. Por eso no puedo andar caminando en los valles de sombras, en los valles de muerte. Un poquito por ahí va la Cuaresma. Ahora, precisamente es por esto que estos evangelios, ya decíamos, no están al aire, no son escogidos al azar. Al contrario, son todo un camino progresivo, son toda una escalada de espiritualidad. Ya lo veíamos hace 8 días, las tentaciones en el desierto. Voy a decir palabras que espero no escandalicen, pero digamos, las tentaciones en el desierto pudieran ser, en este camino que estamos haciendo, como lo más básico, ¿no? Como lo más llano, lo más simple, pero sin que suene despectivo, ¿no? Lo más simple, por así decirlo. Bien, ahora, después venimos, o el segundo evangelio que nos presenta la Cuaresma, pues es este, la transfiguración del Señor. Ahorita lo iremos explicando. El tercer evangelio será la mujer samaritana. Ahorita los vamos a ir explicando en el siguiente bloque, así de manera general, para después ya en cada programa ir hablando en cada uno de ellos concretamente. El cuarto evangelio que nos presenta la Cuaresma es el ciego de nacimiento, y el quinto evangelio que nos presenta la Cuaresma es Lázaro, cuando Jesús revive a Lázaro. Bien, pues vamos a una pausa. Estamos poniendo las bases de este camino cuaresmal y regresamos a su programa, Hazme Instrumento de tu Paz. Mándenos sus comentarios. Estamos de vuelta en su programa, Hazme Instrumento de tu Paz. Estamos poniendo las bases para este camino de Cuaresma. Ya hablábamos, ¿verdad?, que yo no pretenda llegar a la Pascua, ya explicamos un poquito, lo explicaremos a profundidad, pero que yo no pretenda llegar a la Pascua únicamente porque yo deje pasar el tiempo, porque yo deje pasar estos 40 días. No,
Yo tengo que hacer un camino. Ya decíamos, hay una ayuda, no solamente el ayuno, no solamente la limosna, no solamente la penitencia, sino también la meditación de la palabra de Dios. En concreto, los evangelios que nos presentan. Ya hablábamos de estos 5 evangelios que nos irán acompañando a lo largo de esta caminata. Vamos a hablar en este bloque, vamos a hacer un pequeño resumen de estos evangelios, para poderlos entender en su conjunto, para poder entender qué es lo que pretende la Cuaresma, y ya en cada programa iremos hablando concretamente de cada uno de ellos. Cada programa estará dedicado a la meditación, no sé, ¿verdad?, si podamos decir a la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Pues este desmenuzamiento, centrarnos concretamente en algún aspecto, concentrarnos, sacar la riqueza teológica, sacar la riqueza espiritual de cada pasaje. Quizá no lleguemos a eso, ¿verdad? Porque aparte sería muy complicado y ni yo tengo las herramientas, ¿verdad?, para hacer una exégesis profesional, pero sí podemos extraer una meditación que nos ayude precisamente en este camino de Cuaresma. Ya decíamos, las tentaciones en el desierto, como ya lo mencionábamos en el programa pasado. Pues, ¿qué es las tentaciones en el desierto? Es ponernos de frente a esto que me va apareciendo en el mundo. Ya también entendemos un poco qué significa el mundo, ¿verdad? Es decir, desprenderme. Esta frase del mundo la ocupamos no de manera despectiva, no porque el mundo sea malo, sino se ocupa para hacer esta distinción entre la relación con Dios, una relación que apunta hacia algo más alto, que apunta hacia algo más espiritual, y el mundo, no de manera despectiva, sino como aquello que nos puede impedir tener una relación profunda con Cristo. ¿Sí me doy a entender? No es el mundo, porque mi familia pues vive inmersa en el mundo. Las actividades de la iglesia, ¿no? Los orfanatos, los colegios, los hospitales, pues son obras que están metidas en el mundo. No hablamos así en el mundo como que todo es despectivo, todo es malo, todo nos aleja de Dios, sino más bien cuando vivimos anclados, cuando vivimos agarrados a estos bienes, a estos placeres pasajeros. Y ya decíamos, las tentaciones en el desierto hacen referencia a esto, ¿no? Ponerme de frente y ser muy honesto conmigo mismo. Las tentaciones en general las podemos resumir en el tener, poder y placer. Yo en cuál de estas puedo vivir atrapado. ¿En cuál de estas situaciones vivo angustia? Porque fíjense, es mejor ponerlo de manera general, poder, tener y placer, como 3 cosas que nos pueden tener ahí atados. Es mejor ponerlo de manera general que ir diciendo, los vicios como el alcohol. Gracias a Dios yo no tomo, yo no participo de las tentaciones del placer. Sería muy pobre, ¿no? Sería muy pobre. O incluso como no centrar la mirada en cosas como muy pasajeras, como muy sin importancia. Piensen ustedes, por ejemplo, no sé, voy a decir quizá de lo más absurdo, pero para poder ejemplificar. La señora que todo el tiempo anda presumiendo su comida, ¿no? Por ejemplo, el arroz. ¿Ya probaron el arroz? ¿Ya vieron cómo me quedó el arroz? ¿Habían probado un arroz más bueno? No sé cómo lo hagan en su pueblo, yo no sé cómo lo haga tu familia, pero es que así es como debe quedar el arroz, así con ese color rojo. Esto puede ser una tentación de placer. Me gusta que me halaguen, me gusta que me alaben, me gusta que me digan lo bueno que soy, lo mejor que lo hago, que como yo no hay dos. Por ahí se puede colar. Les digo, esto es de lo más bajito, esto es de lo más sencillo. Hay cosas mucho más graves, mucho más grandes, que nos apartan de Dios. Bueno, ya hablábamos de las tentaciones, ¿no? En el programa pasado ya les explicábamos un poquito más amplios. Hoy hablaremos de la transfiguración. Vamos a dedicarle varios bloques de este programa a hablar del Evangelio, pero únicamente lo vamos a situar porque como estamos hablando de una secuencia de evangelios, vamos a hablar un poquito de la transfiguración, un breve resumen, para seguir hablando de los demás evangelios. ¿Qué es la transfiguración? Es este reconocimiento de Cristo, del Mesías, ¿no? Pero fíjense, no sé si se empieza ya a notar un poquito. Reconozco mis carencias,
reconozco mis debilidades, reconozco lo que me ha tenido apartado de Dios y ahora reconozco al verdadero Dios. Lo vamos a dejar ahí porque nos vamos a explayar un poquito más. Reconozco al verdadero Dios. El tercer evangelio nos presenta la mujer samaritana. El tercer evangelio de esta cuaresma nos hablará de la mujer samaritana. Podría parecer que nada tiene que ver, por eso no se pueden perder estos programas. Bueno, ojalá no se los pierdan, no es como una orden, pero ojalá no se los pierdan, porque podremos entender de qué se trata la cuaresma. No es únicamente pasar hambre, no es únicamente no comer carne los viernes, no, es algo muchísimo más profundo, es algo que nos avienta hacia algo más grande. Bien, la mujer samaritana representa a toda la gente que ni esperaba al Mesías, que ni era judía, que ni era del pueblo escogido, y como Cristo, como Jesucristo, llega para esta gente en la cual entramos todos, porque yo tampoco soy judío, yo tampoco soy de Israel o del pueblo prometido. Lo más probable es que muchos de los que nos escuchan tampoco. Entonces, ¿cómo a estos, a los gentiles, a los paganos, a la gente que no era concretamente del pueblo elegido, cómo Cristo llega para ser el agua viva, el agua nueva, el que alimenta, el que sustenta? Piensen todo eso. Por eso, así empieza el evangelio. Mujer, dame de beber. Lo explicaremos. Yo no tengo nada que ofrecerte, yo no tengo nada que darte. Efectivamente, porque el que viene a darte, el que viene a colmarte, el que viene a derramarse, soy yo. Un poquito lo que diría el evangelio. Pero viene todavía algo más. Bueno, sí, fíjense ustedes cómo vamos haciendo esta reflexión. Bueno, sí, seguramente, pues Cristo viene para todos, pues porque, y fíjense, lo vamos a ir explicando, por eso ahorita únicamente estamos poniendo las bases, pero ojalá se estén ustedes emocionando con toda la riqueza que podemos encontrar, porque no estamos hablando de clases de historia, Por ejemplo, en este evangelio de la samaritana, hay gente que podría decir, ¿qué tiene de raro? Si la samaritana era una buena persona, si los samaritanos hacían el bien, si los samaritanos obraban bien, pues seguramente Dios los va a bendecir. Que es mucho, ese pensamiento samaritano, por así decirlo, es muy actual, es muy actual. ¿Por qué no te casas ¿para qué me casas por la iglesia? Mientras nos amemos, mientras nos respetemos, no necesitamos ni un papel, no necesitamos quedar bien ante la sociedad ni ante la institución de la iglesia. Es un poquito este pensamiento, Mientras yo actúe bien, Dios me va a bendecir. O incluso ni necesitaré de Dios, porque yo solito puedo salir adelante, ¿no? Fíjense, esto fue una herejía de los primeros siglos de la iglesia, de un tal Pelagio. Se le llamó pelagianismo, ¿no? ¿Qué decía Pelagio o qué decían los seguidores de Pelagio? Si tú obras bien, si tú actúas bien, si tú no le haces daño a nadie, si tú no te metes con nadie, tú solo te puedes salvar. Hay gente que cree eso, Hay gente que piensa eso. Y más grave, hay gente católica, hay gente que va a misa que piensa eso. Que yo si ayudo, si hago obras de caridad, si vivo la cuaresma, bueno, si cumplo la cuaresma, es decir, no como carne, no escucho música, voy jueves, viernes, santo, sábado de la vigilia o sábado de gloria, como dicen algunas personas. Si voy a la iglesia, yo creo que estoy bien. Es decir, en el fondo, la salvación no me viene por Cristo. En el fondo, la salvación me viene, pues, por lo bueno que soy. Nadie lo dice. Fíjense, yo a veces digo estas frases como para que nos caiga el 20. Nadie lo dice. Nadie dice, ay no, fray, ¿cómo cree? Nadie lo dice. Pero a veces actuamos así. Es decir, nuestro actuar nos delata. Yo digo que creo en Cristo, yo digo que vengo a la iglesia, yo comulgo, pero en el fondo
En el fondo yo creo que me lo merezco, porque soy bueno, porque ayudo, porque cumplo, porque incluso aguanto las groserías del padre o las groserías del coordinador del grupo, y yo aquí sigo. Yo no fallo, yo no me voy de vacaciones en Semana Santa. ¿Cómo cree? No, yo sí soy bien devoto, yo sí soy bien fiel. Aguas, nadie lo dice, pero a veces caemos en estas, es decir, nuestro actuar nos delata. Bien, pues les digo, esta manera de pensar de los samaritanos, de si yo obro el bien me va a ir bien, Cristo viene y dice, no, o sea, es que yo soy el agua viva, yo soy el agua nueva, yo soy el agua buena, es decir, aquel que te alimenta, ¿no? Con el que ya no tendrás hambre, ya no tendrás sed. Lo explicaremos Dios mediante en ese programa. Y después viene como la respuesta a este evangelio. Fíjense ustedes cómo vamos subiendo. Las tentaciones, reconocer mi mendicidad, reconocer mi pobreza, eso es facilísimo, facilísimo. ¿En qué estás fallando como pareja? ¿En qué estás fallando como padre de familia? Nos sale un montón. ¿En qué estás fallando como religioso, como sacerdote, como consagrado, como consagrada? Y nos salen un montón de... Eso es facilísimo. Ahora dime, ¿en qué cosas descubres a Cristo transfigurado? Ya le pensamos más, pero tenemos respuestas. Bueno, porque nos ayudó a salir de esta enfermedad, porque la operación fue un éxito, porque ha bendecido mi negocio. Y después se empieza a complicar. ¿Tú reconoces a Cristo como agua viva? ¿No? Pensando en la samaritana, se complica más. Y después viene este cuarto evangelio del ciego de nacimiento. Es bellísimo. Porque el ciego de nacimiento, fíjense incluso la pregunta que hace en este evangelio. Lo vamos a ir explicando cada día. Pero fíjense la pregunta que le hacen los apóstoles a Jesucristo cuando entran en el templo, y lo dice el evangelio. Este era un ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan ustedes que la lepra, que las enfermedades, que la esterilidad eran castigos divinos? Tú eres estéril porque seguramente Dios te está cobrando una falta que tú hiciste. Seguramente tú tienes lepra porque Dios está ensañando contigo, porque eres un pecador, fuiste un pecador. Por eso hay una duda, porque este nació ciego. Por eso los apóstoles le preguntan, maestro, ¿quién pecó? A fuerza alguien tuvo que pecar, porque si le viene un mal, es porque Dios lo está castigando. Y por eso le dice, maestro, ¿quién pecó? ¿Este? ¿Había nacido así? ¿Este o sus padres? Había la duda. Si es recién nacido, si así nació, ¿a poco pecó desde el vientre materno? O a lo mejor pecaron sus padres y Dios se lo está cobrando al hijo. ¿Sí se entiende esta parte? A la samaritana ya no nos metemos con ella, porque aunque tú no seas judío, aunque tú no seas del pueblo escogido, bueno, pues si obras bien, si actúas bien, si cumples un poquito la ley, aunque no seas judío, bueno, pues Dios te puede bendecir como de rebote. Pero este que sí está maldito, este que sí merece ser castigado, ¿de quién es la culpa? ¿De él o de sus padres? Y viene toda una explicación bellísima. Porque ya nos empieza a manifestar que Dios no es un Dios castigador. Que Dios no es un Dios de cobrarse. Dios no lleva una lista de nuestras faltas. Ese programa yo pienso que estará bellísimo, porque ya se empieza a reflejar esto que tanto ha mencionado el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II y su Santidad Francisco, la misericordia de Dios. Este evangelio lo refleja perfectamente. Bueno, suponiendo que pudiéramos brincar esa traba de la maldición del castigo divino, suponiendo que Dios no nos cobra, seguramente hay algo donde Dios no puede intervenir. Y ese es el quinto evangelio de la Cuaresma. Bueno, si tú eres bueno, aunque no seas judío, Dios te puede bendecir. Bueno, ya nos dimos cuenta que Dios no te maldice. Y a pesar de que vivas marcado, a pesar de que vivas con un defecto, a pesar de que vivas con una enfermedad, bueno, Dios se puede hacer presente en tu vida. Ya muy forzada la mentalidad de aquellos tiempos, pero donde definitivamente Dios no se puede meter, donde definitivamente Dios no puede hacer nada, es en la muerte. Y por eso viene el quinto evangelio de la Cuaresma. Jesús resucita
a Lázaro. Es bellísimo, porque entonces nos presenta a Jesús en un principio. Sí, reconozco lo que soy, tentaciones, reconozco quién es Jesús, la transfiguración, que hablaremos hoy de eso, Jesús como el agua viva, la samaritana, Jesús como la verdadera luz, ¿no? Le da la vista al ciego, y Jesús como la vida, resucita a Lázaro, revive a Lázaro. Esa es la Cuaresma. Eso que vemos y que estamos platicando por encima, queremos que penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso ya en este tercer bloque. Ya presentamos de manera general qué es el camino de la Cuaresma. Imagínense, hay personas que nos están diciendo pues que esto es interesante, que les gusta esto que estamos meditando. Acuérdense que la Cuaresma es el momento fuerte, el momento difícil. Si esto ya se hace atractivo, si esto ya se hace interesante, ¿tú te imaginas si meditáramos la Pascua? Pero para meditar, profundizar sobre la Pascua, hay que llegar resucitados. Hay que llegar resucitados aquel día. Esforcémonos. Dejemos como dicen los jugadores, dejemos el alma en la cancha. Es decir, empeñémonos esta Cuaresma para que no llegues. A mí me da tristeza que no les ha pasado que llegan a esta misa de la vigilia pascual, esta misa que es ahí en la noche, que es muy larga. Ya hablaremos por qué es larga, pero no les da tristeza que llega gente sin saber de qué se trata, gente que llega como extraviada, como perdida. Lo único que le interesa, entre comillas, si podríamos decir que le interesa, lo único que le interesa es que le bendigan su agua, porque ese día lleva un recipiente de agua para que se la bendigan, porque cree que el agua el agua que se bendice ese día como que tiene más bendición, como que tiene más poder, como que es más efectiva. Vive engañada, ¿no? Vive engañada esta gente. Dios quiera y no te pase a ti lo mismo. Que tú vayas porque únicamente quieres llevarte tu botella de agua bendita. Absurdo, ¿no? Que porque tiene que prender su vela, su cirio, tiene que prenderla ese día, si no ya no sirve, y como lo ocupa a lo largo de todo el año, porque en su casa se oyen ruidos, para que no se meta un ladrón, porque absurdo, no entendió, no comprendió de qué se trata esto. Y a veces uno lo ve con tristeza, ¿no? Cuando después de la misa, después de que ya se terminó todo el esplendor de la Pascua, de aquella noche donde hubo bautizos, donde hubo el sacramento de la confirmación, el sacramento de la Eucaristía, donde hubo todo un esplendor, donde hubo un fuego nuevo. De repente llega la persona distraída y te dice: ay, si no compré mi cirio, si lo traigo mañana todavía me vale. Tristeza, ¿no? Porque dice así, una fe plana, una fe mediocre, una fe a medias. No que no cree en Cristo, esto es otra cosa. Pero cree de una manera pobre, cree de una manera sencilla. Seguramente no tendrá una relación profunda, seguramente vivirá con miedo, vivirá con dudas, seguramente vivirá angustiada, seguramente esta persona vivirá agarrado de cosas que le traigan suerte, de amuletos, porque no lo entendió. De eso se trata. Y vamos a hablar precisamente de este evangelio, de la transfiguración. Estamos viendo ahí, aquí atrás tenemos la imagen de la transfiguración. Vamos a hablar un poquito qué significa todo esto. El pasaje nos lo sabemos, ¿no? De repente Jesús, el Señor Jesús, ya en este momento, ya en esta angustia que está experimentando porque él sabe que se acerca ya el cumplimiento, que se acerca ya el fin, cada vez se ve más acorralado. Piensen en un Jesús humano, esto es importante cuando hablamos de estos pasajes perfectos. Piensen ustedes cuando hablamos de estos grandes pasajes del Evangelio,
Grandes pasajes me refiero pues a esto, ¿no? Porque hay una luz, hay un esplendor, se escucha la voz del Padre. Piensen ustedes en el bautismo del Señor. O sea, estos pasajes grandes, todo el Evangelio tiene una profunda riqueza y la palabra de Dios es grande, es enorme. Pero a veces tenemos como enseñanzas más sencillas o milagros más pequeños o curaciones que son esplendorosas, nadie más las ha vuelto a hacer, pero piensen en estos grandes pasajes del Evangelio. Piensen ustedes que en estos grandes pasajes del Evangelio encontramos a un Jesús humano, a un Jesús profundamente humano, un Jesús pues no sé si cabría la pena decir temeroso, pero quizá expectante, ¿no? Y angustiado por lo que va a venir, sabiendo ya cómo se perfila este destino que él está por cumplir, porque todo indica que irá a morir. Quizá todavía no sabe perfectamente qué será la cruz, lo sabe como Dios, pero imagínense en este camino que va recorriendo, en fin. Es muy complicado hablar un poquito de esto, no vamos a entrar en esa. ¿Lo sabía como Dios o como hombre? No. Lo que yo quiero que pongamos atención es que como perfecto hombre que era, como alguien que verdaderamente se encarnó, como Dios verdaderamente encarnado, experimenta todo esto, ¿no? Sube al monte, lo acompañan los más cercanos, Pedro, Santiago, Juan. Pedro, Santiago y Juan. Él se aleja un poquito más y de repente son deslumbrados por esta blancura donde Cristo se transfigura, deja mostrar un poco ahí su gloria, su resplandor. Y junto a él encontramos a Moisés y a Elías en este miedo, en este temblor, en este estupor. Los apóstoles caen rostro en tierra, ¿no? Son cegados por la luz y de repente dice Pedro, qué bien se está aquí, hagamos 3 chozas, y se escucha la voz del Padre, ¿no? Dice, este es mi Hijo amado. Escúchenlo, este es mi Hijo amado en quien me complazco, este es mi Hijo, ¿no? Esta imagen se desvanece, queda solamente Cristo y los apóstoles, no le digan a nadie y regresan. ¿Qué pretende esto? Y no solamente qué pretende. Ahora vamos a tratar de entender un poquito esto, qué pretende. Y en este qué pretende, ¿qué tiene que ver con este camino que yo estoy haciendo de la Pascua? ¿Por qué meter este evangelio en el camino de la Pascua? Bien, tenemos que regresarnos un poquito para hablar de las tentaciones. Nosotros contemplamos en el Evangelio de las tentaciones, contemplamos la humanidad de Cristo, ¿no? Dice, y comenzó a pasar necesidad y tuvo hambre y estaba seguramente ansioso y todo esto, ¿no? Y entonces el enemigo se le aparece y ya le va presentando las tentaciones, que fíjense ustedes, es muy interesante. Ya lo comentábamos el programa pasado. En sí misma la tentación no es el pecado, en sí misma. Es más bien esta oportunidad, es más bien esta disyuntiva, donde el hombre en su libertad puede optar, puede tomar una decisión. Pero en sí misma la tentación, ¿Cristo pecó o no pecó? No pecó. Dice, se asemejó en todo, menos en el pecado. Cristo se asemejó en todo a nosotros, menos en el pecado. Menos en el pecado. Jesucristo en ningún momento de su vida pecó. En ningún momento. ¿No? Mucho menos ahora ya, en la eternidad, en fin. No pecó. Caray, ¿y entonces qué pasó en las tentaciones? Bueno, es que la tentación en sí misma no es pecar. La tentación es esta disyuntiva, es este camino que te lleva a pecar o a la virtud. Y Cristo, como hombre perfecto, opta siempre por la virtud. Pero fíjense, lo que yo quiero resaltar en esto de las tentaciones es que pudo haber ocupado su poder, pudo haber ocupado su divinidad, pudo haber mandado un rayo, pudo hacer que desapareciera. Es decir, pudo imponer, ¿no?, su autoridad divina. Y el Señor se asemeja en todo.
Y el Señor va confiado en que en el bautismo de Juan el Espíritu Santo ha descendido sobre él. Y este mismo Espíritu es el que lo impulsa 40 días en el desierto. Ya veíamos en el programa pasado la importancia o el contenido, el significado de estos 40 días, ¿no? Y va a ser llevado al desierto. Y como cuando aparece el enemigo, como cuando es tentado por el enemigo, opta, responde con su humanidad. Con su humanidad. Es decir, aguantando, soportando, haciéndose fuerza interior, por así decirlo. Claro que tengo hambre, y claro que antes de que tú vinieras, claro que he pensado en convertir esto en pan, o claro que he pensado en mandar a una legión de ángeles para que me atiendan. Claro que lo he pensado, pero es que es mi humanidad la que se está fortaleciendo, es que es mi humanidad la que está siendo invadida por el Espíritu del Padre. Hago esta comparación que a lo mejor no son palabras teológicamente precisas, pero quiero ver si sirve esto como un efecto espejo. Esto que vive Cristo, pues es lo que yo estoy llamado a experimentar. Claro que quiero divorciarme, claro que quiero dejar a este hombre, claro que quiero dejar a esta mujer, claro que quiero robarme este dinero, esta herramienta de mi trabajo, claro que quiero. Pero me voy forzando porque soy alguien bautizado, porque el Espíritu de Dios se ha derramado en mí. Y el Señor va respondiendo, en medio de las tentaciones, va respondiendo con su humanidad, ¿no? Con el conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Está escrito, aviéntate de aquí porque está escrito que los ángeles te salvarán. Sí, pero también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, va respondiendo. Este evangelio de las tentaciones, volviendo a este ejemplo del efecto espejo, pues claro que me rebota en la cara, ¿no? Yo hubiera caído. Yo cuántas veces no he caído. Yo cuántas veces no. Es decir, se presenta la tentación en mi vida y yo pocas veces opto por la virtud. He optado por el pecado. He optado por la mentira. He optado por el engaño. Siempre optando por el otro lado. Bien, ahora llega el momento, el segundo evangelio de la Cuaresma, de conocer quién es Cristo. ¿Quién es Jesús? Ahorita vamos a hablar un poquito de esta diferencia de Jesús, de Cristo. Vamos a hablar de quién es Jesús. Vamos a un corte y regresamos. Pues ya estamos de vuelta. Vamos a entrar, ya pusimos todas las bases, ya hablamos un poco la introducción de cómo vamos a ir haciendo este camino. Ya en los siguientes programas hablaremos únicamente del Evangelio, por eso nos detenemos un poquito más en estos, para tratar de explicar, de poner las bases, de ampliar un poquito el contexto. Ya, las tentaciones ya han quedado claras en el programa anterior y en este programa. Bien, la transfiguración del Señor. Se trata, en este camino de Cuaresma, descubrir quién es Jesús, ¿no? Y es hacer este camino de los apóstoles. Los apóstoles siguen teniendo dudas. Es decir, fíjense, esto es muy interesante. Tenemos pasajes donde no acaban de entender. Piensen ustedes, por ejemplo, el Señor Jesús les va platicando, les va diciendo que el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, que el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que sufrir mucho, será llevado a la muerte, etcétera, etcétera. Y de repente voltea el Señor Jesús, piensen ustedes en su humanidad, ¿no? Que no se pueden dividir, pero piensen ustedes esta parte tan humana de Jesús, voltea y en este signo, en este gesto les pregunta, yo aquí platicándoles esto, ¿de qué vienen hablando? Pues la verdad, pues mira, te queremos preguntar, ¿quién es el mayor? Es como para enojarse, ¿no? No acababan de entender, no acababan de creer. Cuando el Señor Jesús habla ahí del Padre, ¿no? Y a donde yo voy les prepararé un lugar, y en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, bla, bla. Y cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Oye, todo el tiempo he estado con ustedes y no te has dado cuenta, no te has enterado. Un poquito esto, no acababan de entender quién era Jesús. Un gran sanador. Hay que también tener en cuenta que esto del Mesías no es el título que se le hubiera dado únicamente a Jesús,
había muchísimos charlatanes, muchísimos, que decían, yo soy el Mesías. Piensen ustedes que le llamaban así, o se hacían llamar así, ciertos guerrerillos, ¿no? Cierta gente que causaba revueltas porque pensaban que el Mesías llegaría a destruir el imperio, llegaría a acabar con la dominación romana. Entonces decía, yo soy el verdadero Mesías, hagamos una revuelta, destruyamos al imperio. Pensaban eso. Es como ahora. Es como ahora. Ustedes han escuchado estos charlatanes, estos payasos, ¿no? Que dice, yo soy el ángel y te vengo a leer los caracoles para que descubras tu destino. Yo soy el verdadero enviado de Dios, el que sana por el poder divino. Charlatanes, payasos, ridículos, ¿no? Dios Padre ya dijo todo lo que tenía que manifestarle al hombre en la persona de Jesucristo. No quedó nada por decir, no quedó ningún pendiente en la persona de Jesucristo, se ha dicho todo. Pues era un poquito el ambiente. Entonces los apóstoles siguen sin enterarse quién es Jesús. Siguen sin saber, pues sí, lo vemos que hace milagros, lo vemos que cura, lo vemos que resucita muertos, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto es el que tenemos que esperar? ¿Se acuerdan ustedes? Incluso Juan el Bautista, su primo, manda a dos de sus discípulos y dice, pues nos envía Juan a preguntarte si tú eres el que habría de venir o tenemos que esperar a otro. Un poquito. Es decir, este ambiente estaba colmado, pero es lo mismo que nos pasa a nosotros, Es lo mismo. Yo me metí a un retiro de matrimonios para ver si mi matrimonio mejoraba y si ha mejorado, ya no nos peleamos como antes, pero ¿sí será esto o tendremos que buscar otra solución? Yo me metí a ayudar en un apostolado, yo me metí a la vida religiosa, yo me metí al seminario, ¿sí será este mi camino? ¿Tendré que buscar otro? Es decir, nunca acabamos de llegar, ¿verdad? Nunca acabamos de comprender, nunca acabamos de encontrarnos con Jesucristo, nunca terminamos de, un poquito por ahí. Entonces, el Señor Jesús hace algo. Piensen ustedes, ¿no? Para poner los pilares, para fortalecer en la fe, para dar este empujoncito que a veces les hace falta, y sube al monte, ¿no? Al monte Tabor, así se llama este monte, el monte Tabor. Piensen ustedes también que no son grandes montes, no son montañas así inalcanzables, son, sí, pequeñas elevaciones, montes, pero no son aquellas montañas, pero siempre cuando se maneja, subió al monte, piensen ustedes, y Jesús acostumbraba a subir al monte para orar, piensen ustedes el monte de los olivos, piensen ustedes el monte Sinaí, piensen ustedes ahora en el monte Tabor. Subir al monte significa querer subir para tener una relación con Dios, para entrar en diálogo con Dios, subir al monte, subir la montaña. Piensen ustedes en todo este ejemplo que, ¿se acuerdan ustedes, su santidad Juan Pablo II? Hay fotos innumerables, ¿no? De cómo subía a las montañas. ¿Le gustaba el alpinismo? Sí, claro, pero es que encierra todo ese misticismo de subir a la montaña y encontrarme con Dios, ¿no? Un poco esto. Pues sube a la montaña para encontrarse con Dios, para dialogar con Dios. Y sube a los tres más cercanos, A los tres más cercanos. Lleva a estos, a sus amigos, a los que más quiere, a los que necesita fortalecer. Piensen ustedes en Pedro. De momento a Pedro le va a dar como amnesia y se le va a olvidar todo lo que había vivido con el Señor. Pero después de resucitado, miren, todo eso se le va a volcar como una cascada a Pedro y hará entonces que sea la verdadera roca, la roca firme, la roca sólida. Dice, donde ninguna tempestad destruya la iglesia, porque sobre ti le edificaré. Piensen ustedes en Santiago, ¿no? Todo Santiago, que tenemos toda esta parte de España y acá toda esta parte de evangelización, toda esta parte de morir. Fue el primero en dar la vida por el Señor, ¿no? Fue el primer apóstol mártir. Y piensen ustedes en Juan, el que tendrá que vivir hasta viejo. Todos murieron en el martirio, menos Juan. Tiene que llevar, bueno, no tiene, ¿no? Pero
pensando en lo que el Señor Jesús veía más adelante, ¿no? Juan se llevará a vivir consigo a la Santísima Virgen María, tendrá que sostenerla, tendrá que fortalecerla en el acompañamiento, tendrá que ser un nuevo hijo. No morirá en el martirio, morirá de anciano, morirá desterrado en una isla en Delfos. Piensen ustedes en todo esto. Es decir, esto es necesario para que no duden de quién es Jesús, de quién soy yo, ¿no? Por ahí va un poquito. Entonces suben estos tres, suben al monte también para encontrarse con el Señor. No solamente Jesús sube para encontrarse con Dios, suben estos también para encontrarse con el Señor. Y piensen ustedes, el pueblo judío es profundamente seguidor de la ley, profundamente servidor de la ley, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, no se podía curar en sábado porque la ley lo decía. O sea, rayaban incluso en el absurdo de la ley. No puedes hacer esto, ni siquiera el bien. Volvemos a lo mismo, no es que lo dijeran así, pero así vivían. No se puede hacer el bien, no puedes ayudar a alguien porque sería ir en contra de la ley, sería contradecir la ley, sería romper la ley. Y para nosotros lo más importante es la ley. Piensen en esto, ¿no? Y por otro lado, pues tienen a los profetas, mayores, menores, es decir, los profetas es la constatación de que Dios siempre ha acompañado al pueblo, de que Dios siempre ha estado tomado de la mano con el pueblo. Somos el pueblo escogido, no solo por la ley, sino porque todos los profetas nos han recordado que como nosotros no hay dos. Y viene entonces esto que es bellísimo, porque Dios se hace presente. En la ley, sí, y en los profetas. Por eso tenemos esta figura. Vean ustedes, por ejemplo, aquí podemos ver a Moisés con las tablas de la ley, y del otro lado podemos ver a Elías, porque es el profeta de fuego, es el profeta más grande que ha tenido Israel. No el único ni el... Es decir, cuando hablamos del más grande, por los prodigios que hizo, el profeta de fuego. ¿Se acuerdan ustedes que fue elevado en un carro de fuego y se perdió a las alturas? Nadie supo si murió, nadie lo vio caer, todo mundo vio que se elevaba en una carroza de fuego. ¿Se acuerdan que le avienta el manto a Eliseo y Eliseo lo toma? Es decir, incluso en la cena de los judíos, la cena que todavía celebran los judíos, disponen la mesa para toda la familia y siempre hay un lugar servido. Y el más pequeño de la casa pregunta, ¿y esto para quién es? ¿A quién esperamos? ¿No? Es para Elías. ¿Y nosotros quiénes somos? ¿O por qué celebramos esto? Pregunta el más pequeño de la casa, de la familia, ¿por qué celebramos esto? Y el más anciano, el patriarca, responde, porque antes éramos esclavos. Y va contando la historia de la salvación. Ya por ahí ustedes se pueden ir imaginando, si esto hacen los judíos, contar la historia de la salvación, ya ustedes se pueden imaginar un poco por qué la celebración de la vigilia pascual dura tanto, porque de alguna manera también se cuenta la historia de la salvación. Pero llega este momento, Dios se hace presente, no solamente en la ley, sino en el profeta, pero no solamente en la ley y en los profetas, sino que Cristo resplandece, Cristo opaca, Cristo deslumbra. Cristo es el eslabón, Cristo es el enviado, Cristo es el que une, Cristo es el que da solidez, Cristo es por el que vinieron la ley y los profetas. Eso representa el monte Tabor. Ahí Cristo se deja ver resplandeciente, Cristo manifiesta un poco de su gloria. Y entonces, digamos que es el simbolismo de que Cristo opaca, no destruye, no acaba, no cambia, no aniquila ni la ley ni los profetas. Pero fíjense esto que es maravilloso. Pero solamente a la luz, al resplandor de Cristo, es que se puede entender la ley y los profetas. Y así pasa, ¿eh? Si tú no quieres creer en este evangelio, perfecto. Vamos a dejarlo tantito allá arrinconado. Pero lee todas las promesas que hay en el Antiguo Testamento. Lee, por ejemplo, Isaías. Lee todas las promesas. Lee Jeremías. Todas las promesas que hay en el Antiguo Testamento no se entienden. Son promesas hechas al aire, ¿eh? No terminan de aterrizar. No, se quedan en expectativa. Es solamente en la persona de Jesucristo que entonces es como esta reacción
donde entonces las promesas del Antiguo Testamento se empiezan a entender. Por eso el profeta decía, por eso aquella profecía mencionaba, por esto que iba a pasar. Ojo, por esto que iba a pasar, no en el pueblo de Israel, sino por esto que iba a pasar en la persona de Jesucristo. ¿Se entiende? ¿No? Es como, vamos a poner un ejemplo, absurdo, pero para que se entienda un poco. Resulta, es un ejemplo, pero para que se entienda. Imaginen ustedes que hubiera múltiples profecías, es decir, hechos que iban a pasar, y hechos que iban a ocurrir en el antiguo Tenochtitlán. Y ya se murieron, se acabó, se destruyeron las pirámides, pero esas promesas quedaron ahí en el aire. Y después estas promesas, es un ejemplo, no quiere decir que se cumplan en la Ciudad de México. Por eso ahora en tal delegación, por eso ahora en tal región de México. No. Estas promesas no eran para una región, no eran para un país, no eran para un pueblo. Estas personas eran para alguien. Estas promesas no se cumplen en la Ciudad de México, por así decirlo, sino en la persona de fulano de tal. Lo mismo pasa. Estas promesas del Antiguo Testamento no es para el pueblo de Israel, se quedan en el aire, se quedan perdidas, se quedan ambiguas, se puede forzar y medio cumplir, pero no encajan del todo. En Cristo se cumple todo. Es a la luz de Jesucristo que entonces la ley y los profetas tienen importancia, tienen relevancia, se cumple, tienen carácter. Vamos a ver en qué termina esto después de un corte. Regresamos. Ya estamos de regreso en este último bloque, donde estamos hablando de la transfiguración del Señor. Ya decíamos esto, subir al monte para tener una relación con Cristo, ¿no? Subir al monte es algo pesado, es algo cansado, ya lo decíamos, donde aparece la ley y los profetas, los mandamientos, las promesas del Antiguo Testamento, pero que solo a la luz de Jesucristo se cumplen, solo a la luz de Jesucristo tienen importancia, se realzan, solo a la luz de Jesucristo. Y esto es importante, porque estaba Moisés y estaba Elías, pero también estaba Pedro, Santiago y Juan, y nadie transmite esa gloria, nadie resplandece, nadie se transfigura, solo el Señor Jesucristo. Y entonces estos caen rostro en tierra. ¿Por qué? Por la luz que era cegadora. No, porque ellos lo reconocen perfectamente. Ellos reconocen perfectamente este signo. Acuérdense ustedes que para un judío la ley, la Torá, los profetas lo tenían que tener grabado en el corazón, en la mente. Incluso así es el credo. Así es el credo de, por así decirlo, la profesión de fe de los judíos, ¿no? Se tocan la kipá, el gorrito que traen aquí, la kipá, se la tocan y dicen, Shema Israel, escucha Israel, acuérdate de esto, vive esto, hay un solo Dios, el Señor tu Dios, en fin. Y acuérdense, ellos reconocen, ellos se saben todos los pasajes del Antiguo Testamento, que ellos no le llaman Antiguo Testamento, sino la ley y los profetas. Ellos se saben todos estos pasajes. Y se acuerdan ustedes cuando Moisés sube al monte, cuando Moisés ve la zarza ardiendo, cuando Moisés contempla el rostro, cuando ¿se acuerdan ustedes del profeta? Dice que pasó en una suave brisa, hubo un terremoto y se asomó a la cueva, hubo un temblor, hubo fuego y se asomó y no pasó nada. Dice, pero cuando viene la suave brisa, la presencia del Señor, dice, se cubrió el rostro y se tapó. ¿Por qué? Porque acuérdense que el que contemplaba a Cristo perdía la vida. Perdón. Vamos a regresarnos. El que contempla a Dios moría. Era la creencia. Por eso todo, Elías, los profetas, Moisés, por eso todos se cubren el rostro cuando ven pasar la sombra incluso de Dios. No, porque quien contempla a Dios muere. Es este gesto que reconocen en automático los apóstoles. Reconocen que ese esplendor solamente puede ser un esplendor divino, solamente puede ser una luz divina, por eso caen rostro en tierra y quedan desconcertados y se cubren el rostro, y por eso Pedro exclama, ¡qué bien se está aquí!
porque se experimenta la gloria de Dios. Vean ustedes, contemplen todo el Evangelio de Lucas y todo el que encuentra al Señor Jesucristo, así terminan los pasajes de Lucas. Todo el que se encuentra con el Señor, todo el que se encuentra con Jesús, termina diciendo, y se llenó de gloria y se fue alabando a Dios. Vean ustedes desde los pastores hasta donde termina. Todo el que se encuentra con Jesús dice, y se llenó de gozo y se fue alabando a Dios. Es que era esto mismo que estaban experimentando. Se encuentran con el Señor, se encuentran con Cristo, se encuentran con la divinidad, caen rostro en tierra y tienen un encuentro con Dios, con la divinidad, y se llenan de gozo, y de alguna manera también sus corazones quedan transfigurados, quedan transformados, quedan resplandecientes. Por eso Pedro, que es llano, que es de pueblo, que es de barrio, podríamos decir, por eso lo único que alcanza a expresar es: qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí. Y entonces se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo. ¿Qué tiene que ver esto con mi camino de Cuaresma? Vengo de reconocer mis faltas, vengo de reconocer las tentaciones en las que he caído, vengo sintiéndome nada. Pero en este camino que yo quiero hacer de Cuaresma, en este camino que quiero hacer subiendo la montaña, que llego cansado, que llego estresado, que pienso que no llegaré al encuentro del Señor porque tengo deudas, porque me preocupan otras cosas, porque llevo muchos años sin confesarme, porque llevo muchos años alejados. En este esfuerzo que yo hago, esto es importante, en este esfuerzo que yo hago, Cristo se transfigura. Esa es quizá la enseñanza que podríamos obtener de este segundo evangelio de Cuaresma. Esta es la enseñanza que podríamos obtener. Mi esfuerzo es nada. Por eso decíamos, no crean que los montes eran escarpados, que eran grandes montañas. Son pequeños montes. Son pequeños montes. Incluso en los Salmos dice el gran monte, ¿no? El Tabor y el Hermón aclaman tu nombre, Señor. No se imaginen ustedes el Everest. Son pequeños montes. Si yo hago el esfuerzo de subir este pequeño monte, es decir, de hacer un esfuerzo, ya, de salir de este estado de vida, de este estado de comodidad, de este estado grisáceo, de este ir sobreviviendo. No tengo tiempo para confesarme, no tengo tiempo para reconciliarme, no tengo tiempo para hacer una obra de caridad, no tengo tiempo para ser misericordioso, porque siempre vivo metido en el mundo, en otras cosas, en esta vorágine. Si yo hago el esfuerzo, porque el Señor reconoce que es un esfuerzo, si yo hago el esfuerzo de ser de los cercanos del Señor, el Señor se transfigura. El Señor se manifiesta resplandeciente. ¿Hay oscuridad en tu vida? Busca, piensa. ¿Cuáles son mis oscuridades? ¿Dónde hace falta luz en mi vida? No estamos hablando de si esto está bien o si esto está mal. ¿Dónde hay oscuridad? La relación con mis padres. Mi padre me maltrató mucho y ahora de anciano no lo voy a ver. No lo acompaño al doctor. Que mis hermanos le cooperen para las medicinas. Esa es una oscuridad. Me divorcié porque este hombre con el que yo vivía me maltrataba. Déjalo, está bien. No aguantes. No arriesgues tu vida. Pero ahora le hablo mal a mis hijos de él. Ahora trato de que ellos también lo desprecien. Eso es una oscuridad. Eso es una oscuridad. Ando con otra mujer. Mi mujer todavía no se entera, porque soy muy discreto, porque a mi mujer no le hace falta nada en el trabajo, porque soy un excelente padre. Simplemente me enamoré de otra mujer y llevo una segunda relación. Aunque nadie se haya enterado, lo sabe Dios. Y eso es una oscuridad. Y eso es una oscuridad. ¿Soy un mal empleado? ¿No me gusta mi trabajo? ¿Y procuro no estar en mi lugar de trabajo? ¿Y procuro salirme a deshoras? ¿Y procuro hacer lo menos posible?
y le exijo que me pague, y si no me paga a tiempo, no voy y me desquito y me he robado herramienta. Eso es una obscuridad. Eso es una obscuridad. ¿Cuál es la obscuridad que yo tengo? Mi carácter. Criticar. Juzgar. Si yo hago el esfuerzo de esta Cuaresma, subir la montaña, que ya dijimos, no es una montaña grande, son pequeños montes. Si yo hago el esfuerzo de querer acercarme un poco más a Cristo, Cristo aparecerá en mi vida resplandeciente. Cristo alumbrará ahí donde hay oscuridad. Cristo alumbrará tu viudez. Cristo alumbrará tu enfermedad. Cristo alumbrará tu apostolado. Porque a lo mejor tú eres persona de apostolado, tú eres persona de iglesia, pero el único ahí que alumbra eres tú. El único que resplandece eres tú. Si yo hago este esfuerzo de ser humilde, de acercarme con cautela, con precaución, con sencillez a Jesucristo, Jesucristo resplandece y me muestra su divinidad y realiza lo que para mí era imposible: salvar este matrimonio. Que mis hijos me visitaran, que mis padres me perdonaran. Cristo realiza lo imposible. Cristo manifiesta ahí su gloria. Y la reacción lógica será la misma que tuvo Pedro. Qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí en tu presencia, Señor. Qué bien se está aquí en mi hogar, ahora que ya no hay infidelidad, ahora que ya no hay pleitos. Qué bien se está aquí en la iglesia, cuando mi único objetivo es venir a servirte. A veces me ponen a limpiar las bancas, a veces me ayudan o a veces me ponen a que ayude a lavar los trastes en algún retiro. Ya no busco los grandes puestos, ahora al que busco es a ti. Y qué bien se está aquí contigo, Señor. Qué bien se está aquí contigo. Y como confirmación de esto, seguramente, y ojalá sea ese un esfuerzo, un propósito de esta Cuaresma, escuchar la voz del Padre. Que te diga ahí en tu corazón, que te diga a ti, que me diga a mí: al que tú sigues, al que tú sirves, al que tú le cantas, por quien tú vienes a misa, este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Este es mi Hijo amado. Hagan lo que les diga. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Este es. No hay otro. No hay otro nombre fuera del de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Dios fuera del de nuestro Señor Jesucristo. No hay quien ayude más, no hay quien sirva más, no hay quien sane más. Dios quiera, subamos al monte. Y subir al monte significa desprenderme de mis amuletos, desprenderme de mis supersticiones, desprenderme del miedo de confesarme. Significa llegar humilde, llegar sencillo, reconocer las tentaciones en las que he caído y reconocer que tú eres el único y verdadero Dios. Tú eres el único que me puede salvar. Tú eres el único que puede sostener mi familia. Tú eres el único que puede hacer que yo viva plenamente, que ya no esté harto, que ya no sobreviva, que ya no viva en el aburrimiento espiritual. Tú eres el único que da vida, vida eterna y vida en abundancia. Que ese sea nuestro camino en esta Cuaresma. Vamos en el segundo evangelio, nos falta mucho más, pero al menos anímate, arriésgate, haz el esfuerzo. Dice el Salmo 32, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba esta semana, ve, confiésate, ayuna, haz una penitencia, llega humilde, llega sencillo a la presencia del Señor. Inténtalo estos días y verás que dentro de 8 días que nos volvamos a escuchar, seguramente Dios ya te ha dejado ver algo de su gloria, algo de su luz, y seguramente tú habrás experimentado en tu corazón: qué bien se está aquí, qué bien se está aquí. Muchas gracias, nos escuchamos dentro de 8 días. Yo soy Fray Carlos Katzin, fraile franciscano conventual. Escúchenos en